Ok, another day in paradise. Otro día en el paraíso. Estamos, mi ama. En realidad estamos trancados acá por el tema de la situación del corona. Creo que hay muchos que estamos siendo afectados con esto, sobre todo los que andamos viajando y así. Así que bueno, no he podido volver a Tailandia de momento, que es el lugar en donde quiero ir y quiero estar. Pero bueno, tampoco estoy pasándola tan mal acá, así que no hay ningún problema con eso. Quería hacer este video de introducción, voy a estar subiendo ahora en los próximos videos mi operativa. Y quería explicar un poco qué es lo que estoy haciendo, hacer algunos disclaimers y explicar un poco cómo ustedes pueden sacarle el máximo partido a esto y cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Yo estaba subiendo videos, de mi operativa, en inglés de hecho, y ahora voy a empezar a subir en español. ¿Por qué? La situación es así. A mí me queda más cómodo hablar en español, porque obviamente es mi lengua materna y tengo más soltura a la hora de explicar las cosas. Tampoco lo hablo perfecto, pero ahí lo manejo. Y también me gustaría que estos videos ayuden, justamente yo opero la estrategia de Oliver, y creo que la mayoría de los que están buscando contenido acerca de la estrategia de Oliver y así, son personas de Latinoamérica, son personas que hablan español y que quieren ver contenido en español. Entonces yo quiero hacer estos videos justamente para ayudar a esas personas, así como en algún momento cuando yo estaba, bueno, todavía lo hago, ¿no? Cuando uno está aprendiendo está bueno ver cómo otras personas operan, para ver cómo es que lo hacen, qué errores cometen, porque cuando uno ve a otro operando es más fácil ver tipo, ay mira, movió el stop antes, ajustó acá, hizo esto, es más fácil ver los errores cuando no estás dentro del trade, cuando no estás arriesgando dinero real o lo que sea. Entonces, nada, quería hacer estos videos en español para que ustedes puedan verlos básicamente. Y a ver, vamos a bajar. Y nada, la cosa es, ¿por qué los hacía en inglés? Eso es lo que les quiero contar. Y es curioso, yo ahora tengo un poco más de soltura a la hora de cambiar de idiomas. From English to Spanish, no tengo ningún problema cambiando, digamos, el idioma. Pero al principio me costaba un poco más el hecho de cambiar el idioma, de cambiar el chip, por así decirlo. Y tenía que hacer como un reset en la mente, digamos, para cambiar de idioma. Entonces como yo estaba con mi chica, estaba viviendo con mi novia allá en Tailandia, y mi chica habla tailandés, pero con ella me comunico en inglés. Lo que me pasaba era que yo estaba hablando con ella, o le comentaba algo, o ella me comentaba algo, y yo estaba pensando en inglés. Entonces cuando iba a hacer el video simplemente estaba todo el tiempo con el chip de inglés y ya está. Entonces ponele, cuando llamaba a la familia, llamaba yo que sé a mi hermano o lo que sea, me pasaba que hello, y después no, es español, bueno, volvemos al español, y ahí cambiaba el chip y volvía al español y así. Pero lo que me pasaba era eso, que yo en mi casa, o sea, en la casa de mi chica, en la casa de mi novia, estaba todo el tiempo con el chip del inglés. Entonces los videos los hacía en inglés, pensaba en inglés, hablaba en inglés, todo en inglés. Ahora como estuve separado un poco, y ahora de hecho estoy con mi hermano, como que tengo el chip de español. Entonces he estado haciendo los videos con el chip de español, y ahora dije, ya que lo estamos haciendo en español, quiero seguir haciendo en español, porque me parece que es lo que más les va a servir a ustedes, lo que más les va a ayudar a las personas que ven estos videos. Sí tengo personas que los ven en inglés, pero bueno, vamos a hacerlo en español, que es la comunidad que más fuerte tiene Oliver Vélez, y que creo que más provecho le van a sacar, ¿no? Así que bueno, número uno, quería explicar eso, porque es el idioma. Ahora en realidad ya puedo cambiar el chip fácilmente, pero prefiero seguir haciéndolo en español de todas formas. Lo siguiente a tener en cuenta, yo voy a estar subiendo videos mostrando mi operativa, viendo lo que hago, etcétera, y explicando por qué lo hago. Número uno, yo soy un novato. Hay pocas cosas, no es que hay pocas cosas, pero ustedes no deberían tomarme a mí como referencia, no deberían acatar todo lo que yo digo. Simplemente ustedes ven lo que yo digo, lo que se parece a lo que dice alguien que es experto como Oliver, o incluso Daniel, o lo que sea. Ya te digo, Oliver es como la autoridad máxima. Entonces lo que dice Oliver es, y lo que no dice Oliver no es, así de fácil. Entonces cuando ustedes ven que yo digo algo, ustedes tienen que pasarlo por el filtro y ver tipo, esto se parece, ¿es la estrategia o no es la estrategia? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como traders vamos haciendo modificaciones, ¿verdad? Vamos cambiando algunas cosas, vamos creando nuestro plan. Creamos nuestro plan primero con las 7 entradas que dice, creo que son 7, sí, con las entradas que dice Oliver.
el tipo de la posición, que se entra acá, que por arriba, que por debajo, por los cuatro fantásticos, etcétera, etcétera. Pero después, a medida que vamos haciendo números, yo hice algo así como 300 o 350 operaciones y empecé a ver qué era lo que me estaba dando resultados y empecé a hacer pequeñas modificaciones. Ok, esto no me funciona, bueno, lo saco. El stop and reverse, lo saco. El agregar en la vela ignorada, en la primera vela ignorada. Oliver dice que es obligatorio. Yo nunca lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque si yo agrego en la vela ignorada me cuenta como una segunda operación. Y yo estoy en una cuenta real en donde solamente tengo la posibilidad de hacer 3 trades a la semana. Si yo entro, ¿verdad? Compro y después agrego, eso me cuenta como 2 trades. Entonces yo eso no lo estoy utilizando. No de momento, lo voy a utilizar después, pero por ahora no. Por ahora y por todo el mes que viene y hasta que tenga la cuenta de $25.000, que creo que todavía me faltan 2 o 3 meses para eso. Entonces está eso, saber que lo que yo estoy tradeando no es exactamente la estrategia de Oliver, es mi propia estrategia basada en la estrategia de Oliver. Y está variando todo el tiempo. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora va a cambiar dentro de un par de meses y es así, yo estoy en constante cambio. Por eso les digo, soy un trader novato y lo que estoy haciendo, o sea, tengo mis planes, mis reglas fijas, pero estoy siempre modificando y haciendo pequeños cambios, no sobre la marcha. O sea, yo nunca voy a cambiar una regla durante el trade, eso es de trader, no, eso es de trader inconsistente y yo soy consistente, así que no hago ese tipo de cosas. Pero sí, cada cierto número de operaciones, tipo 10, 20, 30 operaciones, yo agarro y miro y digo, mirá, capaz que si hubiera hecho esto, o que si hubiera tomado ganancias en el 2 en vez del 1.5, o en el 3 en vez del 2, y así. Ese tipo de cosas sí las voy modificando con el tiempo. Entonces está bueno tener eso en cuenta. Así que nada, eso, hacer ese disclaimer de que yo soy un novato, de que hago esto solamente para compartir, porque a mí me ayudó ver a otras personas operando. Yo de hecho miro a Alejo Trader también, Alejo Trader, Daniel Tirado, este tipo que no sé, parece que resultó que era un estafador, no sé muy bien cuál fue el tema ahí, pero de Self-Start Trading me encantaba la verdad cómo operaba él. Dejé de mirarlo porque no sé, hubieron problemas ahí de que no sé bien cómo era el tema, pero yo lo miraba y me encantaba la forma que tradeaba él, porque es una forma controlada, una forma, ¿cómo te digo? Nada de emociones, nada de cosas raras, o sea, tenía puntos claros y eso, y me gusta esa forma de operar. Yo creo que también tengo esa misma forma de operar, que es sé dónde entro, sé dónde me salgo, tengo mis stop, mis puntos, tengo mis formas de ajustar, y es todo de una forma mecánica, por así decirlo, y todo basado en decisiones racionales, que es cómo debe ser el trading, y no en decisiones emocionales de que tengo tantos dólares y de que tengo que llegar a tal número y esas cosas que no tienen sentido, porque al precio no le importa si vos tenés $1.000 o $100 o 99. El precio va a ser lo que tiene que hacer. Y bueno, a mí me gusta tradear de esa forma. Lo otro, real y demo. ¿Qué pasa con todo esto, con toda esta fiebre de Netson que se armó? Digo fiebre de Netson porque surgieron montones, o sea, surgieron montones de haters y personas ahí que andan diciendo no, que esto no es real y que esto sí, que este no es rentable y que bla 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 y todo eso. Número uno, hay que ser desconfiado, cierto, hay que ser desconfiado de todos los que enseñan trading. ¿Por qué? Esto es lo que yo me pregunto. Si yo, ahora van a ver los trades que hice estos últimos días, en cuestión de minutos, en cuestión de 9 minutos, en cuestión de 20 minutos, se pueden ganar montos muy buenos. Y yo soy un novato, yo estoy operando chiquito por ahora. Estoy operando chiquito y ya estoy generando, no sé, $100 y pico, $200, montos buenos, digamos, que para mí son buenos. Ganar $250 en un día para mí está bastante bien. Entonces, si tenés la posibilidad de, yo que soy un trader novato, generar esa plata, y de que yo dentro de, no sé qué te digo, un año, el año que viene, por ejemplo, yo espero estar ganando entre 300, 500, $1.000 por día. Si tenés la posibilidad de generar ese dinero, ¿por qué vas a hacer un curso? ¿Por qué vas a vender el curso? En dicho caso, lo que te hace pensar es, la mayoría de las personas que venden cursos probablemente son personas que o no son consistentes o no están confiados en su estrategia lo suficiente para arriesgar un dinero más grande, por lo cual prefieren irse a un dinero seguro, que es vender un curso. Eso es número uno. O número dos, la persona lo hace con el simple hecho de ayudar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, este canal creo que ni lo voy a monetizar, ni nada, no me interesa, nunca voy a enseñar, no voy a cobrar nada, no quiero ganar dinero de cursos. Me parece que no es lo que un trader debería apuntar. No voy a vender cursos, no me interesa, en absoluto. Lo que a mí me interesa es la consistencia como trader y ganar dinero como trader. Eso es lo importante. Entonces, cuando tenés tantas personas vendiendo cursos ahí afuera,
te hace cuestionarte un poco esto, tipo, epa, ¿qué pasa? Porque hay tanta gente vendiendo cursos, o sea, de esos traders, deben haber muchos, digamos, que no son rentables, que no generan dinero y que lo que hacen es vender cursos. Entonces eso es triste, ¿no? Aprender de alguien que no sabe hacer lo que está enseñando. Y bueno, y yo creo que los que sí, porque hay gente que sí, por ejemplo Oliver, yo considero que es una persona excelente, un trader excelente y todo. Y yo creo que los motivos de Oliver son más bien, como ya digo, personales, altruistas, del hecho de ayudar, de generar un poco sobre todo a Latinoamérica, ¿no? Que se quedó un poco atrás en todo esto de las inversiones respecto a Estados Unidos y todo así. Entonces yo creo que pueden haber otros fines, que es el hecho de ayudar, así como yo tomándome el trabajo de grabar estos videos, de subirlos y etcétera. De hecho mi edición ahora va a ser un poco más, voy a editar menos los videos justamente por eso, porque quiero simplemente compartir y que ustedes los miren y al que le guste bueno, al que no le guste mala suerte, pero no es un negocio para mí el hecho de hacer los videos, simplemente es ayudar básicamente, porque a mí me ayudó otras personas y me parece que hay que devolver un poco de eso que te llega, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. Bueno, en fin, con toda esta fiebre en Nexon surgieron muchas personas diciendo de que hay montones de que son todos fake y que ninguno es real y que operan en demo y que bla 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 bla. Entonces, para evitar eso, yo quiero ser transparente con todo. ¿A qué me refiero con transparente? Yo opero real y opero demo. Ustedes van a ver todos los días en la parte superior de mi pantalla ¿por qué opero real y demo? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué opero real y demo? Por dos motivos. Número uno es porque yo en cuenta real, dado que mi cuenta ahora es de unos $14.000 en este momento, mi cuenta por ser menos de $25.000, yo no tengo derecho a tradear todos los días y hacer todos los trades que se me antojen. Tengo que hacer un número limitado de trades, que son 3 trades. Esto es la PDT Rule. Los que operan en cuenta real saben cómo funciona. Pero TD Ameritrade me permite solamente hacer 3 trades cada 5 días, una cosa así. ¿Qué significa eso? Que yo lunes opero en real, martes opero en real, miércoles opero en real. Jueves y viernes no tengo trades, no tengo trades disponibles y lo que hago es operar en cuenta demo para seguir practicando y para estar aplicando la estrategia, por así decirlo. Entonces, opero real y opero demo por ese motivo. Y el segundo motivo es que la demo nunca se debería dejar. Nunca tenés que dejar la demo. La demo es para aprender, para practicar cosas, para probar estrategias, para etcétera. De hecho, había gente que salía a decir, ay no, es que los traders de Oliver tienen la demo en negativo. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? La demo es demo, es para probar, es para hacer cosas, es para testear, ¿entendés? Entonces no tenés que ser positivo en la demo, eso es una estupidez. O sea, sí tenés que tener una consistencia antes de pasarte real, cierto, pero eso no significa que la demo tiene que estar en positivo, porque yo en la demo hago cosas que no hago en la real. Yo en la real hago solamente lo que ya probé en demo y sé que me da resultados en el largo plazo, y en la demo estoy todo el tiempo probando cosas nuevas y viendo a dónde me llevan. Entonces eso, la demo no tiene por qué ser rentable, no tiene por qué estar siempre en positivo, así que da. Y bueno, y sin embargo mi cuenta real tiene un ratio de acierto de entre el 70%, 60, 75% más o menos, dependiendo de los bloques, pero anda por ahí. Lo cual es un ratio de acierto bastante bueno, me parece, para trades ganadores, teniendo en cuenta que yo casi siempre gano el doble o más de lo que pierdo. Entonces me parece que estamos bien encaminados por ese lado. Entonces nada, eso, ustedes van a ver en la parte superior de mi pantalla cuándo es que estoy tradeando en real, cuándo es que estoy tradeando en demo. No hay nada que esconder, no quiero vender nada, no quiero decir que estoy en real cuando estoy en demo y nada de eso. O sea, quiero ser transparente con eso. Y bueno, y los que vengan a criticar ya pueden tomárselas tranquilamente. Entonces lo otro. Bueno, y el último, acá tengo los puntos que quería tratar. El último punto, para no hacer este video más largo, es la consistencia. La consistencia es el único objetivo. No me importan los montos, no me importa el dinero. Ustedes si vieron los primeros videos de este canal, yo estaba operando con montos que era algo así como $2, $3, $5, $10. O sea, montos insignificantes. A mí no me cambian la vida ganar, no sé, $10 o $15 diarios. ¿Por qué? Porque el objetivo único y final es la consistencia. Luego que tenés la consistencia, podés ir aumentando los montos y es cuestión de ceros. Porque hay gente que a veces se presta demasiada atención a los números. Oh, y que este ganó $1.000 y que este ganó 50 y que este ganó 20 y 10. Entonces el que gana más es mejor. Y no es así. Si estás en una cuenta demo, vos podés poner, en vez de entrar con 100 acciones, entras con 10.000 y listo. Queda como que tenés unos números enormes y inflados y así. O sea, no tiene sentido eso. Entonces, eso, que el objetivo final es la consistencia
Yo en los primeros videos acá estaba tradeando cuestiones de $10, cosas así. A medida que me fui demostrando consistencia a mí mismo, ahora yo siempre tradeo el mismo monto en real y en demo. Entonces lo que yo gano en demo lo puedo ganar en real y lo que gano en real lo puedo ganar en demo. Es exactamente el mismo monto, no tradeo diferentes no tradeo diferentes montos en una cuenta y en la otra. Entonces, nada, estos últimos días sí he estado generando arriba de entre 100 y pico, $200 diarios, y ahora voy a seguir aumentando el riesgo, y conforme aumenta el riesgo también aumenta la ganancia, ¿no? Pero ya le digo, todo a su debido tiempo, yo no tengo apuro. Me parece que el trading no es una carrera de velocidad. Esto me preguntó una persona por acá en los comentarios, pues, ¿qué consejos yo le daría a un trader novato, ¿no? A alguien que recién empieza. Y el primer consejo es ese: esto no es una carrera de velocidad, no trates de hacer esto en tiempo récord. A mí llevo 3 años desde que arranqué, más o menos, y desde que conocí a Oliver mismo, creo que el último año. Y en el último año fue que hice todo. Digo todo porque durante los primeros 2 años yo no registraba, tradeaba con la estrategia que se me cantaba. Un día te aplicaba, no sé, te aplicaba soporte y resistencia, otro día te aplicaba ondas de Elliott y otro día te aplicaba Fibonacci. Entonces no había ningún tipo de consistencia en mi trading y por eso no generaba expertise en ningún aspecto. Desde que conocí a Oliver, como que dije, bueno, voy a hacer esto y esto es lo que voy a hacer, esta persona me parece confiable. Comencé a tradear y después me di cuenta que dentro de las estrategias de Oliver habían algunas que me generaban pérdidas más grandes y habían otras que me generaban pérdidas menores, con mayor ratio de acierto y todas esas cosas. Entonces dije, vamos a borrar todo lo que no sirve por ahora y vamos a hacernos expertos en una cosa. ¿Qué fue esa cosa? Velas ignoradas. Eso es lo que estoy operando ahora. Barras ignoradas y zona de regalos. Zona de regalos es, tengo una barra elefante poderosa, hay un retroceso que se mantiene dentro del 50% o incluso hasta el 50%. De hecho, si se traza un Fibonacci de ese movimiento, son tipo 61.8, una cosa así. Y ya les digo, el Fibonacci, yo cuando miro la gráfica sé cuándo están los retrocesos de Fibonacci, pero nunca lo trazo. Y bueno, los retrocesos de Fibonacci funcionan. Eso ustedes pueden agarrar una gráfica y ponerse a trazar Fibos y se van a dar cuenta que tienen relevancia los puntos de Fibo. No me quiero extender más. El trading no es una carrera de velocidad. No traten de llegar rápido, no traten de generarse un sueldo o de ganar mucho dinero rápido, de todas esas cosas. Olvídense. Traten de hacer consistentemente $1, $5 o lo que sea todos los días. O la mayor parte de los días, porque en el trading no existe eso de un sueldo, no existe esa seguridad, por así decirlo. Y lo otro es entender que el trading es incertidumbre. Vos no sabés si mañana vas a ganar, no sabés si vas a perder, vos nunca sabés lo que va a pasar. Vos no sabés lo que va a hacer el mercado y no sabés lo que vas a hacer vos tampoco en esa situación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y nada, para un trader novato sería eso. Sería estudiar, probar cosas en demo, jamás por nada en el mundo poner plata o dinero real. Y bueno, más adelante voy a estar subiendo otros videos de recomendaciones de qué es lo que yo hago así, y uno que lo considero, creo que es el más importante de todo, que es mi rutina. Mi rutina es lo que hago yo todos los días, porque yo tengo una rutina bastante específica. Probablemente muchas personas no puedan seguirla, pero sí pueden aplicar los consejos y las cosas que yo hago, y de eso quiero comentarles y quiero hacer un video al respecto. Si les interesa, igual me dicen por acá abajo, pero creo que lo voy a hacer de todas formas. Y está bastante interesante qué es lo que yo hago para llegar a ese trading en la zona, ¿verdad? Ese trading en la zona que habla Mark Douglas, de decir, me siento en ese estado en donde tomo buenas decisiones. Y no estoy en un estado o exaltado o con miedo o así. Bueno, me cansé, me duele la garganta, voy a ir para casa. Ya está mi casa. Y bueno, nada de eso. Voy a estar subiendo, en cuanto tenga un internet decente, voy a estar subiendo todos los videos que he estado grabando y después voy a estar subiendo a diario. Y nada, eso. Quería comentarles, tener en cuenta esos puntos. Qué calor que está acá, hace como 30 grados ahora. Seguimos acá encerrados en Myanmar, conseguí unos 3 meses más de visa. Espero no tener que estar 3 meses acá. Me quiero ir a Tailandia, extraño el buen sushi, extraño la comida tailandesa. Pero bueno, acá estamos. Bueno, y eso fue todo entonces. Me cansé. Bueno, tengo que ir. Chao. Peace.